Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y este es un capítulo que nos habla mucho sobre lo que es el ministerio de sanidad de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y vino a él un hombre leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había muchas personas que seguían a Jesús por diferentes motivos, ¿ya? Algunos lo seguían al Señor para oír sus enseñanzas, otros como este hombre leproso porque tenía una necesidad y tenía la fe, la confianza de que Jesús podía ayudarlo en su enfermedad que él estaba viviendo. Otras personas como los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, buscaban a Jesús, ¿cierto?, para encontrar un error en su vida y para poder acusarlo, desacreditarlo. En esta historia vemos de que un hombre leproso se acerca a Jesús. ¿Cómo era la vida de una persona leprosa en aquellos tiempos? Las personas leprosas no podían trabajar, no podían acercarse al templo, no podían tener una vida como cualquier otra persona normal. La lepra era una enfermedad que le iba carcomiendo, ¿cierto?, el cuerpo, iba destruyendo su cuerpo. Y ellos, cuando un leproso se encontraba con otra persona, tenía que gritar que él era inmundo, para que así la otra persona no se acercara a él y no fueran contaminadas ceremonialmente, ni tampoco, ¿cierto?, por ningún tipo de enfermedad. Entonces la vida de una persona leprosa era una vida totalmente difícil, una vida totalmente complicada, una vida que a nadie le gustaría poder tener. Pero este leproso oyó hablar de Jesús. Quizás alguno de sus amigos leprosos fue sanado por Jesús. Quizás alguien le habló de Jesús, ¿cierto? Le dijo: mira, hay alguien que puede ayudarte en tu necesidad, hay alguien que puede solucionar el problema que tú estás pasando. Y en este leproso se despertó una fe. Y este leproso hizo algo que estaba totalmente impensado hacer en ese tiempo. Este leproso rompió, ¿cierto?, con las leyes de ese tiempo, va a Jesús y se postra ante el Señor. El leproso no va exigiendo, no va demandando, no va declarando, no va obligando al Señor a que lo sane, sino simplemente se pone de rodillas y le dice: Señor, si tú quieres puedes sanarme. El leproso sabía de que para Jesús no hay nada imposible, que para Jesús no hay nada difícil, que basta que sea la voluntad de Dios y los milagros van a ser hechos. Entonces le dice: Señor, si tú quieres me puedes sanar. Jesús también extendió la mano, ¿cierto? Tocó a este hombre y la lepra desapareció totalmente de la vida de esta persona. Este hombre pudo volver a hacer su vida normal, pudo volver a ver a su familia, pudo volver a entrar al templo, pudo volver a ir a una sinagoga, pudo volver a trabajar. Y esto es el milagro que hace el Evangelio. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros en este tiempo no estamos afectados por una enfermedad como la lepra. Gracias a Dios, esa enfermedad está casi extinta en muy pocos lugares. Hoy en día hay lepra, ¿cierto? En la India o en algunos otros lugares queda un poco de esta enfermedad, pero hoy en día en la mayoría de nuestras sociedades está extinta esta enfermedad. Pero hay una lepra que es peor que esta lepra de enfermedad, que es la lepra del pecado. El pecado, mi querido amigo, tiene la capacidad de destruir tu vida, de destruir tu familia, de destruir tu identidad, de aislarte de tu familia, de aislarte de la sociedad, de hacer pedazos tu vida. El pecado, por ejemplo, la droga, cuántos otros pecados, ¿cierto?, tienen consecuencias terribles para la vida del hombre y de la mujer. Pero créeme, cualquiera que sea esa lepra que te esté afectando, cualquiera que sea el nombre del pecado que está destruyendo tu vida, créeme de que hay un sanador, un salvador, y ese se llama Jesucristo. Y tú, si te acercas a Jesús con humildad y le dices: Señor, mira, esta es mi condición, este es mi estilo de vida, estas son mis luchas, mis debilidades, mis tentaciones, estos son los pecados que yo he cometido. Créeme que la mano sanadora de Jesús está todavía extendida y puede sanar tu vida de cualquiera sea, ¿cierto?, la lucha espiritual que tú estés viviendo. Amén. Así que, como el leproso, debemos acercarnos a la persona correcta, y esta persona se llama Jesucristo. Siguiendo con la lectura de Mateo, en el versículo 5 dice:
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Acá nosotros nos encontramos con la historia de que un soldado romano tenía un siervo, ¿ya? Y este siervo estaba gravemente enfermo. Y este soldado se acercó a Jesús, ¿cierto?, pidiendo ayuda, pero él no se consideraba una persona digna de que Jesús pudiera ir a su casa. Y le dijo: Señor, mira, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo como soldado romano, como general, ¿cierto?, digo a este soldado: a esto, y lo hace; a este otro: a esto, y él tiene que cumplir. Dándole a entender al Señor de que bastaba de que Jesús dijera solamente la palabra, ¿cierto?, diera una orden a esa enfermedad y esa enfermedad podía salir del cuerpo de aquel siervo. Y qué maravilloso, mi hermano, es la fe que nos presenta la Escritura que tenía este centurión romano. Y es la misma fe que el Señor nos invita a tener a nosotros el día de hoy. Basta una palabra de Jesucristo para que un milagro sea hecho, para que un problema sea resuelto, para que la sanidad venga a tu vida. Basta solamente que sea la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto?, para que los milagros puedan ser hechos. Y esta historia a nosotros nos invita a poder tener mucha fe, confiar en el Señor. Cada vez que tú ores al Señor, cada vez que tú clames al Señor, tienes que tener la fe de que Dios te está escuchando, de que estás delante del Señor y que basta que Dios diga, ¿cierto?, dé la orden y esa sanidad, ese milagro puede ser hecho. Y este centurión también tiene otra cualidad muy importante, que es la humildad. Imagínate que él no, como soldado romano, pudo haber exigido a un judío: oye, necesito esto y cúmplelo ahora, al tiro, de inmediato, ya. Pero él no, él va con mucha humildad y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por favor, di solamente la palabra. La humildad es una característica que agrada mucho al Señor. Dice la palabra de Dios que Dios, ¿cierto?, se agrada de los humildes, pero a los soberbios, los altivos, los altaneros, los que, ¿cierto?, se creen poderosos en sí mismos o que miran con desprecio a los demás, dice que el Señor no se agrada de ellos. La humildad es una característica que abre puertas delante de la presencia del Señor. Cuando oremos, mis queridos hermanos, pidámosle con humildad al Señor: Señor, necesito esto, necesito esta otra petición, estoy pasando por esta situación. Cualquiera sea tu necesidad, tú la puedes presentar a Dios en oración, humildemente, y verás que Dios, ¿cierto?, obrará. Y dice la palabra del Señor de que Él responderá más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y la voluntad del Señor siempre es buena, es agradable y es perfecta. Siguiendo, ¿cierto?, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 14, dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste en cama, con fiebre, y le tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuán importante, mi querido amigo, es poder visitar los hogares, ¿cierto?, de las personas. Jesús no era simplemente un ministro de Dios de púlpito o un ministro de Dios de la sinagoga. Jesucristo, obviamente, él iba a la sinagoga como era su costumbre, predicaba también en varias oportunidades en la sinagoga, pero él también recorría las ciudades y las aldeas. Y Jesucristo muchas veces iba a la casa de las personas, ¿cierto?, de sus discípulos, de sus amigos, a compartir con ellos en la intimidad del hogar. Y hay algo importante, que muchas veces, ¿cierto?, cuando uno está en un espacio rodeado con mucha gente,
Quizás no se pueden dar esas conversaciones abiertas para uno abrir el corazón y decirle, mira, estoy pasando por esto, esta es la situación que estoy viviendo. Entonces, la intimidad de visitar una familia, de ir a un hogar y conversar, ¿cierto?, con las personas puede abrir puertas como la que vemos acá en la palabra. Jesús fue al hogar de Pedro. ¿Y cuál fue la situación que encontró? La suegra de Pedro estaba con fiebre acostada, ¿cierto? No se podía levantar. Jesús, al ver esta situación, ¿qué hizo el Señor? Fue y hizo una oración por ella. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de hermanos que tienen un familiar enfermo en su hogar? O hermanos que están enfermos en sus casas, ¿cierto? Y que necesitan una visita pastoral, una visita de los hermanos para poder ir a orar por sus necesidades. Entonces, cuando nosotros vamos a los hogares, ¿cierto? Cuando el siervo de Dios, el ministro de Dios, los hermanos en Cristo van a un hogar, a visitar un hogar, uno no va a mirar, ¿cierto?, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, si la casa está bien arreglada, está bien reparada, uno no va a mirar eso. Lo que uno va a mirar, ¿cierto?, es cómo está la vida espiritual de la persona, cuál es la necesidad que está viviendo la persona. Y frente a eso, hacer una oración, un clamor, compartir una palabra, un devocional. Acá Jesús, ¿cierto?, oró por la vida de la suegra de Pedro y dice de que ella al instante se levantó, ¿cierto?, se incorporó y empezó a servir al Señor, ¿cierto?, empezó a atender al Señor. Y esta es la misma actitud que debemos tener nosotros cuando Dios hace una sanidad en nuestra vida, cuando Dios responde una oración, cuando Dios contesta un clamor, levantarnos, ¿cierto?, y servir al Señor con más ánimo, en forma de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lamentablemente hay muchas personas que cuando Jesús las sana, después ya no vuelven a la iglesia, no vienen a dar gracias, se quedan, prefieren quedarse en sus hogares, ¿cierto?, que venir a buscar del Señor, y eso es muy lamentable. Porque si Dios hace un milagro de sanidad en tu vida, con mayor razón tú deberías servir al Señor siguiendo el ejemplo de la suegra de Pedro. ¿Qué provocó esta sanidad? Que después muchas personas vinieran, trajeran enfermos, endemoniados, ¿cierto? Y Jesús con la palabra ya iba sanando a ellos, cumpliendo la profecía que dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. Hoy en día nosotros también tenemos una palabra, y esta palabra se encuentra en el Evangelio de de Marcos, capítulo 16, que dice, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, sanaremos los enfermos, hablaremos nuevas lenguas. Estas señales seguirán a la iglesia mientras estemos acá en tierra. Estas señales nos van a seguir. Ya debemos predicar el Evangelio y también orar por las necesidades. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que cuesta seguir a Jesús, de eso se trata esta palabra. Hay mucha gente, ¿cierto?, que quiere seguir al Señor, pero que quiere seguirlo a su modo, a su manera, bajo sus términos y no bajo los términos de la palabra del Señor. Cuando Jesús nos invita a seguirlo, el Señor nos dice de que Él debe ser la prioridad en nuestra vida. El Señor debe estar antes que nuestra familia, el Señor debe estar antes que nuestros deleites, el Señor debe estar antes que nuestro tiempo de ocio, el Señor debe estar antes que un partido de fútbol, antes, ¿cierto?, que un compartir con los amigos, antes que una película. El Señor debe estar antes que cualquier otra cosa. Cualquier cosa que nosotros pongamos antes que al Señor es un ídolo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios de que nosotros, ¿cierto?, no podemos tener ídolos en nuestra vida, no podemos poner otras cosas antes que a Dios en nuestra vida personal. Hay mucha gente, ¿cierto?, que quiere seguir al Señor, pero quiere seguirlo cuando tengan tiempo, quieren seguirlo, ¿cierto?, cuando les sobre el tiempo, quieren seguirlo a su manera, no obedeciendo lo que la palabra del Señor nos enseña, y esto es simplemente perder el tiempo para una persona que quiere seguir a Dios a su manera. Puede pasar toda la vida en una iglesia, pero si no tiene una relación genuina y verdadera con Dios, esta persona finalmente no podrá ser salva, ya que solamente sería una persona religiosa, pero no una persona real y verdaderamente convertida, un verdadero discípulo. Y eso es lo que busca el Señor,
Busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos discípulos del Señor. Acá vemos de que el escriba le dijo, Señor, te quiero servir. Pero Jesús le dijo, mira, yo no te prometo riqueza, no te prometo lujo, no te prometo prosperidad, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿estás dispuesta a pagar el precio? Otro le dijo, Señor, te quiero servir, pero déjame primero enterrar a mi papá, cobrar la herencia para tener así un seguro económico y después poder servirte y dedicarme al ministerio. Jesús le dijo, no, mira, si me quieres servir, el llamado es ahora, a dejarlo todo para poder servirme, ¿cierto? Y convertirte en un verdadero discípulo del Señor. Así que el desafío, mi querido amigo, es bastante grande, el que nos propone el Señor, ya que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, que Él sea la prioridad en nuestra vida. Porque imagínate cómo nosotros vamos después a predicarle a otro, decirle a otro, mira, tú debes amar a Dios con todo tu corazón, que Dios debe ser prioridad en tu vida, pero cuando viene, cierto, un partido de fútbol, te queda en la casa. Cuando viene, cierto, una novela, te queda en la casa. Cuando hay un compartir con los amigos, te quedas con ellos en vez de venir a adorar al Señor. Eso nos quita nuestro testimonio, nos quita credibilidad, nos quita autoridad ante las personas, ¿ya? Entonces, seguir al Señor implica dejarlo todo y que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Siguiendo con el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun el viento y el mar le obedecen? Acá vemos, cierto, la escena, los discípulos estaban en una barca, Jesús estaba con ellos, Jesús, cierto, estaba descansando, cierto, ahí en la barca, porque el Señor, hay que recordar de que la vida ministerial de Cristo era una vida bastante agitada, fueron 3 años, ¿cierto? Un periodo muy corto, pero un periodo bastante profundo de ministerio, ¿cierto? El Señor oraba en las mañanas, visitaba los hogares, sanaba enfermos, predicaba, en la noche volvía a orar. Entonces, esto obviamente produce un cansancio físico. Y acá el Señor estaba en la barca con sus discípulos y el Señor estaba cansado, ¿ya? Entonces el Señor estaba durmiendo y la barca en medio del mar empezó, ¿cierto?, a ser azotada por la ola y los discípulos, hombres marineros, tenían miedo de que la barca se pudiera hundir, ya se pudiera hundir y pudieran todos partir, ¿cierto?, antes de tiempo. Entonces despiertan al Señor y le dicen, Señor, mira, ayúdanos que nos vamos a hundir, ¿cierto? Vamos a zozobrar, vamos aquí a fracasar. Señor, ayúdanos, haz algo. Cristo se levantó y reprendió el mar, el viento, las olas se calmaron y el Señor le dice algo muy importante, le dice, ¿cómo no tenéis fe, hombres de poca fe? La barca simboliza tu vida. La barca, ¿cierto? Nuestra vida está en medio muchas veces de un mar de tormentas, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, problemas en el trabajo. Nosotros, ¿cierto? Nuestra vida está inmersa en un mar muchas veces de muchas dificultades. Pero ¿qué debemos hacer cuando estemos, ¿cierto?, en todas estas situaciones? Buscar la ayuda en Jesús, como le hicieron los discípulos. Señor, ayúdanos. La barca, mi querido amigo, no se va a hundir, tú no te vas a hundir, porque si Jesús está contigo en tu vida, ¿cierto?, en tu barca, esa barca no se va a hundir. Pero el Señor lo único que te invita es a poder tener fe. El Señor le dijo a los discípulos, ¿cómo no tenéis fe, hombres de poca fe? El Señor, en medio de todos los problemas que tú puedas pasar, económicos, familiares, laborales, ciertas situaciones difíciles en el trabajo, cosas injustas que puedas vivir, el Señor te invita solamente a tener fe, a confiar que la barca después de la tormenta va a llegar a la orilla, ¿cierto?, donde hay que seguir ministrando. En el capítulo 8, versículo 28, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí
todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué son, cierto, los demonios? Acá dice la palabra que habían dos personas endemoniadas, ¿cierto? Estaban poseídas por espíritus malignos. Los demonios, ¿cierto? Son aquellos ángeles que se rebelaron junto con Satanás, ¿cierto? Antes de la creación del mundo y decidieron ser los enemigos del Señor. Estos ángeles, al caer después a la tierra, ¿cierto? Su único plan y propósito es destruir la obra de Dios, es destruir al ser humano, ¿cierto? Es hacer daño, es hacer mal. Ellos son los enemigos, ¿cierto? Del hombre y del Señor. Para que un demonio pueda entrar en la vida de una persona, esta persona tiene que haberle abierto alguna puerta, ¿ya? Haber cometido algún pecado, estar haciendo algo malo, estar practicando la hechicería, brujería, consumo de droga, algo que le abra una puerta, que le abra un terreno legal al enemigo para que el enemigo entre en su vida, ¿cierto? Y empiece a atormentar la vida de esta persona. Ahora, hay que distinguir también de que muchas veces, ¿cierto? Hay personas que tienen enfermedades psicológicas, psiquiátricas, ¿cierto? Y esto no es que las personas estén endemoniadas, sino que están descompensadas y necesitan un tratamiento médico, ¿cierto? Adecuado para que estas personas puedan estar bien. Pero cuando una persona está endemoniada, muchas veces, ¿cierto? Estas personas hacen cosas como acá dice la palabra, los endemoniados, ¿cierto? Rompían las cadenas, andaban alaridos, ¿cierto? Entonces es algo totalmente diferente a cuando hay una enfermedad psiquiátrica, ya que muchas veces la gente tiende a confundir eso y piensa de que todas las personas, ¿cierto? Que quizás de repente andan mal, están endemoniadas y no es así, sino que hay que hacer una diferencia. En un caso así, ¿cierto? Que hay una persona endemoniada, que habla un espíritu, ¿cierto? Por medio de la vida de una persona, un espíritu del enemigo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Debemos orar, dice la palabra, debemos ayunar, ¿cierto? Porque hay demonios, dice la Escritura, que no salen sino con oración y ayuno. Debemos estar viviendo en santidad para poder contar, ¿cierto? Con el respaldo del Señor a la hora de hacer la liberación. Y debemos seguir todos estos pasos, buscar la ayuda de los hermanos, ¿cierto? También para que nos ayuden a orar, interceder en ese momento y debemos clamar por la vida de esta persona hasta que el demonio salga, ¿cierto? De la vida de la persona que está siendo atormentada. Buscar que la persona en los lapsos, ¿cierto? De estar consciente pueda entregar su vida al Señor, pedirle perdón al Señor para que el demonio ya no tenga autoridad sobre esa vida y ahora el Espíritu Santo pueda empezar a ministrar, ¿cierto? En la vida, en el corazón de esa persona que había sido atormentada, ¿ya? Acá nosotros vemos de que Jesús, ¿cierto? Se baja de la barca, vienen estas personas, ¿cierto? Le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Y todo el tema, viene atormentando antes de tiempo. Jesús, ¿cierto? Echa fuera a los demonios y estas personas quedan liberadas y ahora pueden volver a hacer una vida completamente normal. Testimonios como estos nosotros hemos visto en muchas oportunidades, personas, ¿cierto?, que llegan a la iglesia atormentadas, ¿cierto?, por algún espíritu, atormentada por algún demonio, pero Jesús, ¿cierto?, es la solución para ello. Cuando las personas tienen un encuentro real y verdadero con el Señor, Dios empieza a cortar todas esas cadenas, ¿cierto?, que el enemigo ha puesto en la vida de las personas para hacerlas libres, para que ahora puedan conocer al Señor y puedan servirle. Y esto es lo que hace Cristo. Cristo vino a dar sanidad, Jesús vino a dar libertad y Cristo vino a dar una vida y una vida en abundancia. Esa vida es la única persona que la podemos encontrar, se llama Jesucristo. Así que cualquiera sea la necesidad que pueda estar pasando una persona, acá vimos necesidades en la salud, necesidades como en problemas, ¿cierto? Como en la tormenta, necesidades espirituales, del índole espiritual, como lo endemoniado. Todas las respuestas que el hombre necesita se encuentran en Jesucristo. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y esta es la enseñanza del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Muchas bendiciones.